buenas tardes. En cumplimiento de lo decidido por la Sala Plena de la Corte Constitucional, esta corporación presenta a la opinión pública su informe de gestión de los años 2009 a 2015, el cual tendrá los siguientes componentes. Primero, presentación de informe general de la gestión realizada entre los años 2009 y 2015 a cargo de la presidenta encargada de la corporación, magistrada María Victoria Calle Correa, y del vicepresidente encargado, magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez. Buenas tardes. Como ya lo señaló el secretario general de la corporación, estamos aquí para rendirle a todos los ciudadanos que nos siguen un informe de nuestra gestión comprendida entre marzo de 2009 a marzo de 2015. La Corte Constitucional es la guardiana de la supremacía e integridad de la Constitución. Está compuesta por 9 magistrados que, en razón a su sistema de elección, representan un conjunto plural de visiones políticas y jurídicas. Revisión de tutelas. La acción de tutela tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. De acuerdo con la Constitución, todos los jueces de la República tienen competencia para decidir estas acciones y la Corte ejerce la revisión de esos fallos con el propósito de unificar la interpretación de los derechos y materializar su contenido en cada caso concreto. El procedimiento de selección de tutelas. Según cifras disponibles, entre 25.000 y 40.000 casos de tutela son recibidos cada mes por la Corte. En el periodo analizado, 2.601.577 expedientes han pasado por el trámite de selección. La Corte ha seleccionado 7.383 casos para revisión. Los magistrados de la Corte Constitucional insistieron en la selección de 1.195 casos, de los cuales 570 fueron finalmente fallados por el tribunal, lo que equivale al 8% de los expedientes escogidos. La revisión de los casos. Durante los años a los que se refiere el informe, se han revisado 4.681 sentencias, de las cuales 60 fueron decididas por la Sala Plena en sentencias de unificación y el resto por las distintas salas de selección, es decir, 4.621. Finalmente, en el periodo se resolvieron 252 solicitudes de nulidad y únicamente en 10 oportunidades se accedió a esa pretensión. Casos que involucran intereses económicos. Este informe también muestra que la Corte Constitucional escoge casos relativos a controversias de contenido económico que se presentan entre particulares o entre particulares y una entidad pública. Sobre estos trámites es importante indicar que el hecho de que un asunto tenga un componente económico no implica por sí solo que carezca de relevancia constitucional o social. En muchos procesos ese interés no es el de un particular, sino el de la nación. En síntesis, esos temas representan el 2% de las providencias dictadas en el periodo 2009 a 2015 y solo la tercera parte de los expedientes escogidos de las sentencias concedió el amparo invocado. Por otra parte, esta cifra demuestra que el resto del universo de casos seleccionados, es decir, el 98%, hacen referencia a los procesos que siempre han caracterizado la jurisprudencia constitucional, es decir, la protección a los derechos, a la salud, a la seguridad social, al ingreso y permanencia en el sistema educativo, la consulta previa, la estabilidad laboral reforzada y la aplicación estricta de la prohibición de discriminación. Finalmente se realizaron 31 audiencias públicas, 2 relacionadas con las sentencias sobre el marco jurídico para la paz, 2 en materia de solución de petición de pensiones, 3 sobre consulta previa, 18 acerca de desplazamiento forzado y 4 asociadas al derecho a la salud. El control de constitucionalidad básicamente tiene que ver con un sistema de control acogido en Colombia
que constituye una herramienta para garantizar que el ejercicio del poder de dictar normas se ajuste a los contenidos y procedimientos previstos en la Constitución. Estas son las cifras consolidadas de las decisiones relacionadas con el ejercicio de control de constitucionalidad. Entre el año 2009 y lo recorrido del 2015, la Corte ha proferido un total de 1.202 sentencias en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad. De este conjunto de providencias, 936 resolvieron demandas ciudadanas contra leyes y decretos con fuerza de ley, 58 acciones contra actos reformatorios de la Constitución, 39 decidieron objeciones gubernamentales, 79 examinaron la constitucionalidad de tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, 12 se dictaron en la revisión de proyectos de leyes estatutarias y 78 examinaron decretos legislativos dictados por el gobierno durante los estados de excepción. A continuación, el magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez se referirá a algunas de las sentencias más relevantes dictadas por la Corte entre el periodo que nos ocupa. Durante el periodo objeto de este informe, la Corte ha proferido cerca de 6.000 sentencias de constitucionalidad o de tutela, muchas de las cuales han sido y siguen siendo un referente en los ámbitos jurídicos y académicos del contexto latinoamericano e incluso a nivel mundial. A continuación, se reseñarán algunos pronunciamientos, todos los cuales, junto con los demás que ha proferido la Corte a través de su historia, han estado sometidos a un permanente escrutinio público, como quiera que se encuentran publicados y son accesibles a través de la página web de la Corporación. En la sentencia T-546 de 2009, se tuteló el derecho de las personas de escasos recursos a no ser privadas de agua potable por falta de capacidad económica para pagar las facturas. En la sentencia T-388 de 2009, se adoptaron medidas para armonizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia individual. En la sentencia C-588 de 2009, se estableció que el Congreso no puede, mediante reformas constitucionales, introducir excepciones extraordinarias al régimen general de acceso por méritos al servicio público. En el auto 288 de 2010, se dejó sin validez el acuerdo internacional sobre la instalación de bases militares de Estados Unidos en Colombia, al no haberse aprobado por el Congreso y no surtir el control judicial. En la sentencia C-141 de 2010, se declaró inconstitucional la ley de convocatoria a un referendo para permitir una segunda reelección inmediata del presidente de la República. En la sentencia C-376 de 2010, se declaró la exequibilidad del artículo 38 de la Ley General de Educación, que establece la obligatoriedad y la gratuidad de la educación básica primaria. En la sentencia T-974 de 2010, se ordenó adoptar políticas públicas diferenciales en favor de las personas en situación de discapacidad. En la sentencia T-129 de 2011 se establecieron los criterios para la consulta previa y el consentimiento libre e informado de los grupos étnicos cuando se trate de proyectos de infraestructura que los afecten directamente. En la sentencia SU 447 de 2011 se revocó una sentencia del Consejo de Estado que había condenado a la nación al pago de cerca de 800.000 millones de pesos en el caso de Gran Ahorrar, al encontrar que el proceso de intervención se había cumplido en debida forma. En la sentencia T-018 de 2012 se reconoció el derecho a la objeción de conciencia en el marco de la prestación del servicio militar obligatorio. En la sentencia C-1051 de 2012 se declaró la inexequibilidad del convenio sobre protección de obtenciones vegetales por falta de consulta previa a las comunidades indígenas. En la sentencia T-118 del 2012 se reconoció el derecho de los extranjeros no residentes en Colombia al trasplante de órganos sin desconocer el trato preferente de los receptores nacionales o extranjeros residentes que se encuentren en listas de espera. En la sentencia C-579 de 2013 se convalidó el marco jurídico para la paz,
fijando criterios que deben ser observados por el legislador para la salvaguarda de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. En la sentencia C-258 de 2013 se fijaron límites a las llamadas megapensiones. En la sentencia T-450A de 2013 se protegió el derecho de las personas intersexuales a obtener el registro civil. En la sentencia C-169 de 2014 se declaró la inconstitucionalidad del arancel judicial porque éste constituye un obstáculo para el acceso a la administración de justicia. En la sentencia C-269 de 2014, al estudiar el Pacto de Bogotá, se determinó que la implementación de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia que involucren el territorio colombiano requieren un tratado adicional. En la sentencia T-294 de 2014 se estableció que en casos de rellenos sanitarios que afecten el medio ambiente y el entorno de población vulnerable, se deben garantizar derechos de participación y medidas de compensación. En la sentencia C-313 de 2014 se declaró la exequibilidad de la Ley Estatutaria de la Salud, reconociéndose que se trata de un derecho fundamental que debe garantizarse a través del plan de servicios cuyas prestaciones deben atender todas las necesidades en salud. En la sentencia SU 617 de 2014 se avaló la adopción por consentimiento cuando el progenitor y el adoptante conforman una pareja del mismo sexo. En la sentencia SU 556 de 2014 se limitó el monto de la indemnización a que tiene derecho los funcionarios vinculados en provisionalidad y despedidos sin motivación para proteger el patrimonio público. En la sentencia T-865 de 2014 se reconoció el derecho de personas en situación de discapacidad, cabeza de familia y de escasos recursos a ser beneficiarios del seguro de accidentes. En la sentencia T-969 de 2014 se protegieron los derechos fundamentales a la salud, al ambiente y a la consulta previa de comunidades étnicas afectadas con ocasión del proyecto de emisario submarino construido en Cartagena. En la sentencia T-967 de 2014, desde la perspectiva de género en la Administración de Justicia, se protegieron los derechos de las mujeres víctimas de violencia psicológica y discriminación. En la sentencia C-283 de 2014 se avalaron las disposiciones legales que prohíben el uso de animales silvestres, nativos o exóticos en circos fijos e itinerantes. En la sentencia C-577 de 2014 se aprobó la reforma constitucional que permite la participación en política de los insurgentes desmovilizados, excepto cuando los delitos sean de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática. En la sentencia T-970 de 2014 se fijaron los criterios y parámetros para el ejercicio del derecho fundamental a morir dignamente ante el vacío legislativo. Las sentencias que se han relacionado constituyen tan solo un pequeño muestreo de las muchas decisiones que ha proferido esta Corte en los últimos años, referidas tanto a la estructura y el funcionamiento del Estado y de las instituciones públicas como a los derechos constitucionales. En el primero de estos escenarios, a través de ellas, la Corte ha garantizado la separación y la independencia de los poderes públicos, el sistema de frenos y contrapesos, el adecuado ejercicio de la función pública y la limitación al ejercicio arbitrario del poder. Y en el segundo, los pronunciamientos de la Corte han dado una respuesta contundente y efectiva a las necesidades de protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas, las libertades públicas, los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos, independientemente de su condición económica y social frente a actuaciones u omisiones de autoridades públicas e incluso de particulares. Segundo, el desplazamiento y el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte en la sentencia T-025 de 2004 y la transición, el proceso de transición del Instituto de Seguros Sociales a Colpensiones, presentación a cargo del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, presidente de la Sala Especial de Seguimiento encargada de cada tema. Además de las sentencias reseñadas por el señor vicepresidente de la Corporación, la Corte se ha ocupado de sentencias estructurales, entre ellas la más famosa, la sentencia T-025 de 2004, que profirió la Corte para proteger a la población desplazada. En el momento en que se dictó la sentencia había registrados 1.380.000 víctimas de este delito. En la actualidad
hay más de 6.039.000 personas víctimas de este flagelo, de suerte que en la medida que exista conflicto armado interno, se estará creciendo exponencialmente el número de personas desplazadas y víctimas por excelencia. Las decisiones que ha venido tomando la Corte con posterioridad a la sentencia se hacen a través de autos de seguimiento. Los autos de seguimiento se dictaron inicialmente por la misma sala de revisión, la sala tercera de revisión que había dictado la sentencia, pero a partir del año 2009, cuando se creó la sala especial de seguimiento que presido, entonces se empezaron a proferir los autos por parte de esta sala especial de seguimiento. En total se han dictado desde entonces, es decir, en los últimos 6 años, se han dictado 205 autos, la gran mayoría estructurales, y vale la pena resaltar que entre ellos se han dictado decisiones sobre ayuda humanitaria y ayuda humanitaria de emergencia, sobre registro y caracterización para evitar la intrusión de personas que no sean son víctimas del desplazamiento, los autos que son muy famosos además a nivel internacional para proteger a comunidades afrodescendientes que están asentadas en las comunidades de los ríos Curvarado y Jiguamiandó y además las comunidades del Pacífico nariñense. También se han dictado medidas de protección a comunidades y pueblos indígenas, personas de los pueblos Idnú y Macaguán en el Arauca, Ahuá en Nariño y Putumayo, pueblos indígenas Siu y Nucac en Meta y Casanare, y en todas ellas se ha advertido un grado de desprotección absoluto de parte hacia esas comunidades. Por esas circunstancias se han tenido que reforzar y tomar medidas de protección que inicialmente se han tomado a través del auto 004 del año 2009. También se han tomado medidas de protección para las mujeres víctimas del conflicto, defensoras de derechos humanos y lideresas. Y en ese sentido se han dictado los autos 098 en el año 2013 y este año, en el mes de enero, se dictó el auto 009 para proteger a las mujeres víctimas de violencia sexual. Y también se han proferido decisiones para proteger a personas con algún grado de discapacidad que se encuentren dentro de la población desplazada. Además, se han realizado 20 sesiones públicas entre audiencias públicas y sesiones técnicas. En síntesis, podríamos decir que los efectos que se han logrado a través de las decisiones que hemos proferido en la Sala Especial de Seguimiento y en la sentencia T025, se logró el desbloqueo institucional de las políticas públicas para que, en efecto, ahora sí atendieran a la población desplazada, que haya mayor compromiso presupuestal de las entidades responsables y que se visibilizara la problemática, lo cual ha permitido a su vez su introducción en la agenda pública del gobierno y una modificación a la manera de comprender en términos de vulneración de derechos humanos la problemática de este segmento poblacional. Con el proceso de seguimiento se pueden resaltar 2 efectos en particular que a su vez fueron fundamentales para la expedición de la Ley 1448 o Ley de Víctimas. Primero, el enfoque diferencial y segundo, el concepto del goce efectivo de derechos. Ambos ya se encontraban presentes en la sentencia T025, pero alcanzaron un mayor desarrollo y precisión a lo largo de este proceso de seguimiento. A partir del año 2011 se han presentado importantes avances en componentes de la política pública como la ayuda humanitaria, el registro y caracterización, la salud, la educación, la vivienda, las tierras y la protección a derechos de verdad, justicia y reparación, ya que los esfuerzos del Gobierno Nacional al efecto han dado resultado, pues con la expedición de la Ley 1448 y sus decretos reglamentarios, como también los decretos leyes étnicos, se han
se ha establecido un marco dirigido a articular los esfuerzos institucionales con el fin de mitigar los efectos nefastos que produce el desplazamiento forzado en la vida de las víctimas y por ende en el país entero. Sin embargo, tenemos retrasos en las políticas de prevención y protección, retorno y reubicación, generación de ingresos, participación y enfoque diferencial. En ese sentido, estamos trabajando de manera permanente para tratar de dar protección a personas y pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, niños, niñas y adolescentes, también de mujeres, y todo esto con efectos transversales a todos los elementos de la política pública, que representan los rezagos más grandes en términos de materialización de medidas solicitadas por la Corte en aras de proteger los derechos de esta población. En conclusión, este proceso de seguimiento ha permitido visibilizar la grave situación de la población desplazada y ha generado cambios positivos en la manera como se diseña y ejecuta la política pública en la materia. En este momento hay registrados 6.039.515 personas en nuestro territorio víctimas del desplazamiento y a ellas se dirigen todos nuestros esfuerzos. En segundo lugar, también presido la sala de revisión novena que se encarga del tema de colpensiones o comúnmente conocido como el tema de colpensiones. La sala a mi cargo, en la cual tengo la compañía desde el año 2009, desde el año 2010, de la doctora María Victoria Calle y del doctor Mauricio González Cuervo, estudia actualmente un cúmulo de acciones de tutela contra el seguro social o lo que fue el seguro social hoy, que estaba en liquidación y colpensiones. En el análisis de este asunto, ¿qué ha detectado la sala de revisión? Una masiva vulneración de los derechos fundamentales de los usuarios de estas entidades por la falta de respuesta oportuna de las peticiones pensionales o por la deficiente calidad de los actos administrativos. Y aquí estamos hablando de la vulneración de derechos que concierne a más de 1 millón de familias que a su vez dependen de el más de 1 millón de pensionados que están hoy a cargo de Colpensiones. Por ello, la Sala ha dictado diversas medidas de protección de los usuarios a través tanto del auto 110 del año 2013 como prácticamente un auto estructural de seguimiento que se ha venido dictando para la medida de protección mensualmente desde entonces. Las órdenes dictadas por la Sala han permitido normalizar el traslado de expedientes del Instituto de los Seguros Sociales a Colpensiones, ha permitido otorgar una atención privilegiada a personas vulnerables, ha permitido mejorar los tiempos de respuesta de las peticiones de pensión y corregir las dificultades de la calidad en los actos administrativos, coordinando además acciones de las entidades involucradas en su transición del IS a Colpensiones para que actúen de manera ordenada y armónica. Y también se han detectado que persisten múltiples fallas, por lo que las futuras decisiones serán tendientes a corregir estas situaciones. Somos conscientes que el proceso del Instituto de Seguro Social en liquidación y de Colpensiones requiere toda la atención, puesto que afecta a un segmento poblacional muy alto. Por eso establecimos un estricto mecanismo de transparencia, publicidad y vigilancia, que lo pueden advertir tanto en la página web de la Corte Constitucional como en la página de Colpensiones. De este modo, los órganos de control, que son la Superintendencia Financiera, la Procuraduría delegada para el efecto, la Defensoría y la Contraloría General de la República, también con sus respectivos delegados, realizan un seguimiento constante a las órdenes de la Corte a partir de los informes mensuales que nos han venido rindiendo tanto el Seguro Social en liquidación como Colpensiones. Y estos informes se publican en las páginas que ya he dicho. Ahora, para evitar que la suspensión de sanciones por desacato se vuelva indefinida, la Sala de Revisión fijó reglas precisas que limitan la competencia de la Corte y someten las prórrogas a la demostración de avances importantes por parte de Colpensiones. El estudio de estas prórrogas cuenta con el concepto de procedencia e improcedencia de esos órganos de control ya mencionados y de los ministros del ramo,
Cabe señalar finalmente que la Sala habilitó expresamente a los órganos de control para que en cualquier momento soliciten a la Sala el levantamiento o la suspensión de las sanciones por desacato cuando adviertan que o el Instituto de los Seguros Sociales o Colpensiones no están cumpliendo con el plan de acción presentado por la Corte. Tercero, sentencia T760 de 2008, referente al problema de atención y prestación del servicio de salud. Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, presidente de la Sala Especial de Seguimiento. Durante el tiempo en que la Corte ha efectuado el seguimiento a la sentencia T760 de 2008, se han obtenido avances favorables para los usuarios del sistema de salud. Se puede destacar la existencia de 3 actualizaciones del Plan Obligatorio de Salud que reemplazaron el listado obsoleto establecido en 1994, el cual rigió por más de 15 años sin cambios significativos. Se igualó gradualmente el POS de los regímenes subsidiado y contributivo, iniciando por los menores de edad hasta los 18 años, ya que el gobierno lo había dispuesto solo hasta los 12 años, continuando con los adultos mayores hasta alcanzar la unificación de planes para toda la población en el 2012. Se registró un incremento significativo en la unidad de pago por capitación, UPC, para el régimen subsidiado a partir del año 2013, lo que permitió financiar los servicios de salud unificados. Se ordenó la adopción de medidas para mejorar el flujo de recursos entre IPS, EPS y el Estado, tales como la recuperación de dineros malversados y el control de precios de medicamentos, a fin de garantizar el derecho a la información y a la libre elección de los usuarios. Se impuso la obligación de ampliar el contenido de las cartas de derechos y deberes de los pacientes, así como de desempeño de las EPS. En la sentencia C252 de 2010, la Corte declaró la inexequibilidad de la emergencia social en salud declarada por el Gobierno en diciembre de 2009, al considerar que se estaba ante dificultades estructurales y recurrentes que concernían al diseño, organización y sostenibilidad del sistema y no ante una situación extraordinaria y sobreviniente. Exhortó al Gobierno y al Congreso para que expidieran regulaciones estatutarias, orgánicas, ordinarias y reglamentarias. También llamó la atención de los entes de control y de la Fiscalía General de la Nación para que ejercieran acciones eficaces en torno a la crítica situación del sistema. Ante la persistencia de obstáculos para que las personas pudieran acceder a los servicios de salud, el 7 de julio de 2011 se llevó a cabo la primera audiencia pública. La Corte buscaba que los órganos responsables de la regulación y control de ese sector efectuaran una rendición de cuentas sobre las actuaciones desplegadas hasta ese momento. El 10 de mayo de 2012 fue celebrada la segunda audiencia pública relacionada con los obstáculos que afectaban la sostenibilidad financiera, el flujo de recursos al interior del sistema. En el mes de septiembre de 2014, la Defensoría del Pueblo radicó un escrito en el que señaló varias anomalías en la prestación de los servicios de salud en el Hospital San Francisco de Asís de la ciudad de Quibdó. En tal contexto, se decretó la práctica de una inspección judicial en el hospital mencionado que se llevó a cabo el 25 de enero de 2015. La Corte pudo constatar el lamentable estado general de los componentes del centro médico y dejó constancia sobre la vulneración masiva de los derechos de los usuarios. Ello fue confirmado y debatido en el seminario de actualización sobre el derecho fundamental a la salud que se realizó en Quibdó el pasado 26 de enero y en el cual participaron agentes del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, miembros de la sociedad civil y algunos académicos. Como derivación de esas actuaciones, la Corte realizó una sesión técnica pública el 19 de marzo de 2015 con el fin de determinar las soluciones dirigidas a garantizar el acceso digno, efectivo y de calidad de la población chocoana, teniendo en cuenta que pese a que el hospital lleva 7 años intervenido por la Superintendencia Nacional de Salud y ha tenido 17 interventores, no se ha solucionado la grave problemática que lo aqueja. Ante el bajo cumplimiento de las metas, la Sala ordenará a las autoridades que adopten acciones
para contrarrestar las dificultades del centro médico y de los demás componentes del sistema de salud del Chocó. A pesar de los esfuerzos de la Sala Especial de Seguimiento por lograr los avances significativos en el sistema de salud, aún se requieren acciones decididas y mancomunadas de todos los sectores. Cuarto, a continuación, el magistrado Mauricio González Cuervo expondrá las medidas adoptadas y las que se encuentran en trámite para la optimización de procesos internos en la Corte Constitucional. Medidas de optimización de procesos internos. Ha emprendido la Corte Constitucional un juicioso trabajo de optimización de sus procesos internos, encaminados a lograr más transparencia, más celeridad y más eficacia en sus actuaciones. Para ello cuenta con un equipo de trabajo de magistrados auxiliares que será socializado con la totalidad de empleados y funcionarios de la Corte. El primer punto, selección de tutelas. En materia de selección de tutela, la reforma ya comenzó. Desde el viernes 13 pasado, la Corte Constitucional adoptó un procedimiento público para la selección de sus sentencias a efectos de revisión en la propia Corte. Se trata de hacer menos discrecional y más reglado este mecanismo. A partir del establecimiento de criterios objetivos de selección, de la motivación de las decisiones de escogencia que hagamos y de la regulación estricta de la facultad de insistencia de los magistrados o incluso de su eliminación. Todo ello encaminado a hacer de este proceso algo más transparente, más público y más participativo de lo que ya lo es. 2. Términos de constitucionalidad y de tutela. En esta materia existen vacíos legales y sin pretender desconocer la reserva legal en materia de procedimientos judiciales, a modo de deberes de los magistrados, hemos resuelto introducir reformas al reglamento para lo siguiente: presentación de tutelas de unificación y nulidades en sus ponencias, excepcionalidad de las suspensiones probatorias en materia de tutela, término para fallar proceso de nulidad y de tutela en sala plena, términos para notificación y publicación de sentencias de constitucionalidad y de tutela, autos de nulidad, de súplica, de aclaración y de conflicto de competencia. Se trata de que haya mayor celeridad, una publicidad estricta y una eficiencia y excelencia en el trámite de los asuntos que nos competen. 3. Funciones electorales y de nominación. Ha sido una aspiración constante de la Corte Constitucional, expresado a los poderes públicos en los diversos congresos de la jurisdicción de hace más de 5 años, la reiteración de la solicitud de supresión de las funciones electorales a nuestro cargo. Consideramos que tales funciones son ajenas al cumplimiento de la misión de la Corte Constitucional, cual es la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Entre tanto, creemos que se pueden hacer algunas cosas en función del mérito, de la probidad y de la excelencia en estas designaciones. Por eso hemos optado por emprender una reforma interna al reglamento para introducir reglas corporativas que regulen la participación de la Corte Constitucional o de su presidente en la elección de Contralor General y Registrador Nacional. Se busca que el mérito sea el criterio rector, que la probidad sea el supuesto necesario y que la excelencia sea la meta en cada una de estas designaciones. 4. Código de Ética Judicial. Busca la Corte Constitucional el reforzamiento de los estándares estrictos de responsabilidad que hoy tenemos para magistrados, funcionarios y empleados de la Corte Constitucional. Los tópicos a desarrollar en la reforma reglamentaria, entre otros, son los siguientes: las visitas y prácticas indebidas de cabildeo, la filtración de información reservada, los procedimientos expeditos para trámites de quejas y denuncias ciudadanas, la adaptación del régimen general de conducta judicial a las actuaciones concretas que tienen lugar en esta Corte y el régimen sancionatorio interno correspondiente. En conclusión, se trata de que la reforma a la justicia comience por casa,
a través de la autorregulación y la autorreforma para la optimización de nuestros procedimientos y actuaciones judiciales. Habrá selección objetiva, pública, motivada y transparente de tutelas para revisión de la Corte Constitucional. No existirán actuaciones sin término, es decir, potestativas de los magistrados en garantía del debido proceso y de una justicia pronta y cumplida. Adoptaremos los más estrictos estándares de conducta judicial en nuestras actuaciones, partiendo de las regulaciones que existen en esta materia. Buscaremos prescindir legal y reglamentariamente de funciones ajenas a la misión institucional de la Corte, como la guarda de la supremacía de la Constitución, la protección de los derechos fundamentales y el control del poder. Baste agregar que esta Sala Plena de la Corte Constitucional ha asumido el compromiso de entregar estas reformas al reglamento interno antes del 30 de abril próximo. Es decir, que el país tendrá el reglamento de la Corte Constitucional en los términos ya referidos a la vista pública y en pleno funcionamiento antes de un mes. De esta manera concluye la presentación del informe de gestión y rendición de cuentas de la Corte Constitucional. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a los señores magistrados en relación con las funciones que ejercen en la Corte Constitucional desde hoy jueves 26 de marzo hasta mañana viernes 27 a las 12 de la noche al correo informedegestión@corteconstitucional.gov.co. Las respuestas serán luego publicadas en el portal de internet de la Corte Constitucional www.corteconstitucional.gov.co a más tardar el día 17 de abril de 2015. Muchas gracias por su atención.